Alimento para perros. Oiga, ¿a quién se le ocurre ese nombre, verdad? Al pastor. Qué bárbaros. Así es como Dios me guió en mi corazón y en mi mente, y lo entenderán conforme vayamos avanzando en la enseñanza. Alimento para perros suena fuerte, es fuerte, pero también es consolador, y lo vamos a ver. Vamos a darle gracias a Dios. Primero vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestra noche, nuestro día, nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más nos reunimos delante de ti para aprender, Señor. Te suplicamos, Señor, que toda distracción sea quitada de nuestra mente, de nuestro corazón, para concentrarnos en el mensaje que tienes para nosotros en esta noche. Te rogamos, Señor, por los hermanos que están enfermos, Señor, para que tú, con tu gracia, tu misericordia, vengas a ellos, y si así, Señor, te complace, les traigas sanidad a sus cuerpos, Señor, y puedan estarnos acompañando pronto de nuevo aquí en la congregación. Nos ponemos y disponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Alimento, como le digo, para perros. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha el título? ¿En qué piensa o por dónde va guiada su mente y su corazón cuando escucha un título así para una prédica? Déjeme darle primero un dato, una curiosidad acerca del alimento para mascotas. Creo que se llaman croquetas para todas las mascotas. No sé si se llama diferente para los animales según sea su género o su especie, pero creo que todos se les llama croquetas. El alimento para las mascotas fue inspirado en un señor que se llamaba Spratt. Él vino y vio a los marineros en alta mar, andaba en un barco, entonces él vio unos marineros en alta mar que generalmente ellos para alimentarse llevaban galletas hechas de harina, agua y sal, porque la humedad dañaba el alimento en el mar cuando la travesía era muy larga. Entonces los alimentos tradicionales no eran muy seguros porque se terminaban descomponiendo. El señor Spratt vio que los marineros le echaban a los perros de esas galletas que ellos hacían, compuestas con harina, agua y sal. Cuando llegaban a los puertos, ya al final de la travesía, ellos agarraban lo que les sobraba de las galletas y se la tiraban a los perros, y los perros se las comían tranquilamente, les gustaba eso. Entonces eso hace que a este hombre se le ocurra hacer lo que se conoce hoy en día como el alimento para mascotas. Ahí fue donde eso nace, fue en 1870. Viendo que las sobras se descomponían, cuando la gente les daba alimento de sobras a los animales, se descomponían, él decidió hacer algo parecido a lo que estaba viendo en los marineros, en el consumo de ellos, nada más que para los perritos. Como era un hombre de negocios, se convirtió entonces en el primer inventor de alimento para perros y creó la primer marca de alimento procesado para mascotas. Como les dije, eso fue en 1870 y la marca se llamó Spratt Dogs and Puppy Cakes. Así que esa curiosidad las pongo ahí debido al título que escogí. Pero el título que escogí, mis hermanos, no tiene que ver con algo curioso como lo que acabamos de ver. Solo fue para que tuvieran la historia del alimento para mascotas. Sino que la idea, cuando puse el título, viene de algo muy desagradable. En realidad, no igual a la historia recién contada. Más bien, voy a trasladarlos a un evento tan desagradable en la Biblia, pero de mucho significado. Es muy importante, mis hermanos, que reconozcamos algo en este mensaje, porque cuando voy a hablar de los perros en cuanto a figura en esta prédica, no me gustaría que nos confundamos. Los perros, especialmente los perritos, los animales en toda la dimensión, pero mayormente los perritos, son animales que dan amor incondicional. Son fieles,
nos saludan cada vez que llegamos, se alegran cuando nos ven, empiezan a saltar, no importa si usted se fue 5 minutos, o se fue 1 hora, o se fue 2 horas, o se fue todo un día, siempre se alegran. Ellos no se molestan cuando usted tiene que disciplinarlos por algo, disciplinarlos con amor, por supuesto, porque ellos siempre están dispuestos a devolver amor. Es algo que está en ellos, por eso se le llama el mejor amigo del hombre. Ellos dan amor a cambio solamente de comida y agua. Un poquito de comida y un poquito de agua. Sin embargo, en el contexto judaico, no funciona así cuando se refiere a los perros, porque se habla de los perros según lo que el escritor bíblico dice, que el perro es el animal que vuelve a su vómito. De ahí viene una antipatía hacia esa conducta, mas no a los animales. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que el judaísmo es antianimal o que está en contra de ellos. De hecho, mis hermanos, los judíos tienen prohibido en el Talmud causarle dolor a los animales. Es una prohibición que ellos establecen, al grado de que está prohibido en el Talmud sentarse a comer si usted no le ha dado a sus mascotas de primero. ¿Por qué? Porque ellos son dependientes de nosotros, totalmente. Así que mi hermano y mi hermana, cuando vamos a hablar de esto, no confundamos de que el perro es algo diabólico, ni que los judíos lo ven como algo diabólico, sino es una figura para poder llegar al punto de encuentro dentro del desarrollo de la enseñanza al cual deseo llegar. La palabra en hebreo para perro es keleb. Esta palabra, traducida literalmente, cuando usted toma el significado original, es cerca del corazón. Eso es lo que significa perro en hebreo, keleb. Cerca del corazón, porque es una referencia a la lealtad que tienen estos animales hacia sus dueños. Los sabios incluso consideran que los perros tienen un sexto sentido, que saben cuando el ángel de la muerte llega a una casa y se va a llevar a alguna persona, y especialmente a sus dueños, y los perros se deprimen y empiezan a manifestar ciertas conductas de tristeza cuando va a pasar algo en la casa, especialmente cuando el ángel de la muerte se acerca para llevar un alma. Los profetas nos mostraron a nosotros, especialmente en el libro de Samuel, cómo Mefiboset se dice a sí mismo perro muerto. Pero esto lo que estaba haciendo él, en lugar de tratarse con menosprecio, como si no fuera alguien importante, lo que él estaba diciendo es que no soy merecedor de ninguna atención especial, porque él sabía que él era una persona que básicamente se convertía en heredero del trono, por lo tanto enemigo de David. Así que siendo considerado enemigo de David, él decía: no merezco esta atención, no merezco esto hacia mí, por lo tanto me considero un perro muerto. En el Talmud también enseña que las personas no deben de comer de un animal, o sea, mejor dicho, no se debe de comer de ningún animal despedazado en el campo, un animal que así haya sido tomado, asesinado por un depredador. Eso no se puede hacer porque es un cuerpo, una carne contaminada, y solo debe de ser tirada hacia los perros. Es lo que ellos dicen: este animal que murió aquí debe ser tirado hacia los perros. Claro, es una mala interpretación de Levítico 38, porque no es lo que Levítico 38 enseña. Eso lo voy a dejar para terminar de desarrollarlo en otra oportunidad, en una de las clases de lo que realmente significa el mandamiento en Levítico. Porque comer carne de un animal muerto, considerado asesinado por un salvaje, es un acto detestable para lo que es la enseñanza judía, para lo que es la enseñanza hebrea. La Torá solo permite que se consuma la carne de un animal que ha sido matado en un ritual que se conoce como la shejitá o el kosher, ¿verdad? Tiene que tener un procedimiento en el cual el animal no tenga sufrimiento a la hora de ser muerto para producir carne para los seres humanos. Ahora, la Midrash, que es la enseñanza del Éxodo 11:7, cuando habla de la salida de Egipto, cuando dice que el ángel de la muerte va a venir, una de las cosas que Dios dice es que cuando el ángel de la muerte esté pasando para llevarse a los primogénitos,
ni siquiera los perros van a ladrar, no van a emitir ningún sonido. ¿Por qué razón enseña eso? Yo solo imagino ese momento donde el ángel de la muerte está pasando por todo Egipto y todo está en silencio, solo se oyen los gemidos y los gritos de los que están muriendo, nada más. Y la familia gritando de ver al que está muriendo sobre el juicio que Dios estableció. Y lo que dice la Midrash es que ni siquiera los perros iban a emitir ni un solo sonido. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes tienen mascotas, si ustedes tienen perritos, pero el perro tiene la facultad por naturaleza de hacer ruido ante cualquier amenaza. Empiezan a ladrar, empiezan a hacer ruido para que el amo se despierte y se dé cuenta de que algo que no es natural o normal para él en su entorno está pasando. Pero pasando el destructor sobre Egipto, no hicieron ni chiste, o sea, no hicieron ningún ruido. Eso es porque es una figura de que aún los perros que son tan quisquillosos, aún los perros que no permiten nada extraño que pase, es una figura de que estos animales estaban de acuerdo con el juicio de Dios. Eso es lo que está mostrando esto. Así que mi hermano y mi hermana, cuando hay un juicio severo sobre la tierra, cuando hay un juicio severo sobre las personas de parte de Dios, nosotros no deberíamos ni chistar de la misma manera. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de quejarnos y de empezar a cuestionar lo que Dios permite y por qué está pasando. Y nosotros deberíamos de aprender a respetar la soberanía de Dios y a decir como Elí decía, Dios es. Cuando a Samuel, que estaba en la casa de Elí, escuchó una voz que le decía, Samuel, 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 él se despertaba y salía corriendo a donde Elí. Y cuando él llegaba donde Elí, le decía, ¿para qué me llamaste? Y le decía Elí, yo no te he llamado, vaya y acuéstese. Después se oyó otra vez la voz que decía Samuel, y él se levantaba y salía corriendo donde Elí y le decía, ¿me llamaste? Y entonces Elí le decía, no, yo no te he llamado, vaya y acuéstese. Pero Elí en un momento determinado se dio cuenta de que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Entonces le dice, mire Samuel, cuando usted escuche la voz, diga, he aquí tu siervo escucha. Y así fue, él se fue a acostar, se escuchó la voz que decía Samuel, Samuel, y él se despertó y dice, heme aquí, tu siervo escucha. Y Dios le empezó a decir lo que iba a hacer en la casa de Elí, cómo iba a destruir el sacerdocio de Elí, cómo iban a morir sus hijos, y que iba a quitar todo de raíz lo que tenía que ver con Elí, porque Elí había puesto por encima a sus hijos del amor a él. Le había dado más honor a los hijos que a él. Se viene Samuel a donde Elí le pregunta que le diga con todo detalle lo que le dijo Dios, y él le dice a Elí todo lo que Dios había dicho, y de ahí viene la respuesta de Elí donde dice, Dios es. Cuando dice Dios es, lo que está diciendo es, Dios hace como Él quiere. Dios es soberano, y así deberíamos de ser nosotros. Cuando la gente nos empieza a sacar a nosotros cosas como cristianos y a tratar de que les expliquemos por qué Dios permite ciertas cosas en el mundo, consideradas por supuesto como maldad, nosotros deberíamos de decir Dios es, nada más. Pero nosotros tratamos de justificar, de defender a Dios de algo que Dios no ha mandado a nadie a que lo defienda, porque Dios es. Mi hermano, si Dios permite algo en nuestras vidas, si Dios permite lo bueno, dijo Job, ¿cómo hemos nosotros de recibir solo lo bueno y no lo malo? ¿Por qué? Porque Dios es. Entonces, Él sabe más que nosotros y Él sabe por qué permite las cosas. Dicho esto, quiero iniciar con la lectura que voy a usar ahora durante esta noche, que está en 2 Reyes, capítulos 9, versos 30 al 37. Leo a partir del verso 30 y dice así el texto que voy a usar para mi prédica, para la prédica que tengo, alimento para perros. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor?
Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de él su siervo Elías de Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. De ahí viene el título: alimento para perros. Cuando Jehú llega a la casa de Jezabel, ella había planeado que mataran al rey, y había planeado y hecho todo lo que ella estaba acostumbrada a hacer, a manipular las cosas, con el fin de que mataran al rey, y mandó a Zimri. Por eso ella le pregunta a Jehú si todo salió bien, si habían matado al rey. Cuando él ve hacia la ventana, Jehú se voltea y pregunta: ¿quién está conmigo? Y 2 o 3 eunucos dicen: nosotros. Esto es importante, mis hermanos y mis hermanas, porque los eunucos estaban para proteger a la reina o para proteger a las princesas, lo cual significa que estos eunucos estaban ahí para protegerla a ella. Y en lugar de protegerla, más bien se aliaron con Jehú y agarraron e hicieron lo que Jehú había demandado. Él dice: tírenla por la pared, la atropella con el caballo, y Jehú se pone a comer. No va a ver cómo quedó el cuerpo de ella donde la tiraron, donde la mataron, sino que se pone a comer. Y cuando ya termina de comer, dice: ahora sí vamos a buscar esa maldita para sepultarla, pues sí es hija del rey. Ya que es hija del rey, pues por lo menos lo que vamos a hacer es sepultarla. Ella era hija de un rey de Asiria, pero era una mujer sumamente manipuladora. Pero cuando llegaron, se encontraron con que ya no había nada de ella, los perros se la habían comido. Solo le dejaron las palmas de las manos y los pies, todo lo demás se lo habían comido. Y el texto dice que Dios determinó eso para que nadie pudiera ni siquiera reconocerla, ni siquiera decir: ¿es esta Jezabel? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué dentro de un tema tan interesante como es el texto bíblico, alrededor de todo lo que es la historia de Acab, que era el esposo de Jezabel, y de Jezabel, se da esto tan crudo? Yo no sé si ustedes habían leído este texto y si le habían prestado atención. Usualmente la mayoría de la gente asocia a Jezabel con aspectos de sexualidad. Entonces dice que Jezabel es un espíritu que llega a las iglesias en mujeres que tratan de conquistar a los líderes de la iglesia para apartarlos del camino. Si bien es cierto que hay una conducta, no un espíritu, sino una conducta, porque la mayoría de la gente anda viendo demonios por todo lado donde no los hay, pero sí hay conductas, y esto es una conducta jezabelina que le puede ser atribuida a un hombre o a una mujer, indiferentemente, porque es una conducta que tiene que ver con la manipulación. Más que un aspecto sexual, es un aspecto de manipulación. Cualquier persona que utiliza la manipulación para obtener beneficios, eso es una conducta jezabelina. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucedió todo esto? Y pronto volveremos de nuevo al texto. Vamos a ir al contexto. Vamos a ir a la razón por la cual se dio esa profecía, a la razón por la cual Dios determinó eso en esa mujer, que muriera de esa manera y que fuera y terminara como alimento para perros. Eso lo vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 21. En Primera de Reyes capítulo 21 tenemos un desarrollo de una historia que se le conoce como Acab y la viña de Nabot. En el verso 1 de Primera de Reyes 21 dice el texto: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel
Por favor, préstele atención a esto. Jezreel, a ese nombre, Nabot de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Cuando estamos hablando de rey de Samaria, estamos hablando de las tribus rebeldes del norte, de lo que se había separado de la mano de Roboam y se había entregado en manos de Jeroboam, y se había establecido ahí un culto a los ídolos en lo que era el norte de Israel. Ahí estaba lo que se conoce como los reinos del norte, y ahí en la zona de Samaria había un rey que se llamaba Acab, que gobernaba durante ese tiempo. Acab habló con Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Préstele atención. Acab llega y le dice a Nabot que él quiere la viña porque él quiere hacer un sembradío. Él quiere sembrar cosas de agricultura para el beneficio pues suyo y de su reino. Pero él no está llegando a forzarlo, él no está llegando a hacer las cosas abusando de su poder. Todo hasta ahí va bien, y lo sabemos por el resto del texto en ese verso. Dice: dame tu viña y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y si mejor te pareciere, te pagaré el valor en dinero. Por favor, preste atención, porque a veces la gente dice que Acab llegó a forzar a Nabot, y él no llegó a forzarlo. Él llegó y le dijo: dame la viña, te voy a dar una más grande, una mejor, de mejores condiciones, y si quieres se la pago, cualquiera de las cosas, usted decide. Y Nabot le responde a Acab, verso 3: guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Mi hermano y mi hermana, si usted no conoce el contexto judío de esta expresión, si usted no conoce el contexto hebreo, lo que son las raíces hebraicas de lo que está pasando aquí, entonces nosotros vamos a dar una enseñanza totalmente distorsionada. Vamos a dar una enseñanza como cuando se presenta a Jezabel como una mujer que viene a conquistar de manera sexuada a hombres, y no entendemos que es una conducta de manipulación, sea de hombre o sea de mujer, para obtener beneficios propios. La respuesta de Nabot, si nosotros entendemos cómo funciona lo que es el Antiguo Testamento perfectamente, que es el diccionario del Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta por el rechazo, por qué él rechazó esa oferta, y que el rechazo era razonable para un israelita de la época. Era un rechazo totalmente razonable, porque ellos creían, en primer lugar, que la herencia no es de los padres, sino es de Dios. Es Dios quien hereda la tierra. Eso viene desde el Génesis. Y que Dios la heredó dividiéndola en las diferentes tribus y en las diferentes familias según su voluntad. Por lo tanto, la tierra en realidad no se vendía, solamente se podía rentar. Si alguien tenía una herencia y alguien quería utilizarla, la podía alquilar para sembrar, pero no se vendía. Porque era como vender algo que Dios mismo, y así era, que Dios mismo le había dado a sus padres, y sus padres por lo consiguiente a Nabot. Para nosotros poder entender esto, necesitamos irnos justamente a Levítico, que es donde está la ley que habla acerca de la heredad, cómo se regula la heredad, y nos debemos de ir a Números y a Ezequiel. Deseo iniciar con Levítico capítulo 25, verso 23. Dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. ¿Qué está diciendo Dios? Dios te da una tierra y dice, le está diciendo a Israel: es mía, se la estoy dando, pero es mía, no la pueden vender. Vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Qué le está diciendo al pueblo? Ustedes no pertenecen a ese mundo, ustedes son extranjeros y la tierra es mía. En Levítico 25 dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, si alguien caía en desgracia, necesitaba dinero, necesitaba vender algo porque estaba pasando por problemas, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Cómo funcionaba la heredad? Si su papá le había dejado a un hermano una tierra y el hermano caía en desgracia, caía en deudas, caía en problemas, no podía venderla, tenía que dársela o vendérsela a un hermano de la misma familia, entre hermanos, no entre gente extraña a la familia. Números 36:7. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo:
la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense con ellas, cásense como a ellas les plazca, pero, aquí está, si quieren se casan, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Tenían que casarse en la misma tribu para que lo que había de herencia para la persona de esa tribu no le pasara a otra tribu, porque le pertenecía en particular a quien Dios lo había designado a través de Josué. En el verso 9 dice: y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará obligada a su heredad. O sea, lo que Dios dio como herencia, deben de cuidarlo, deben de protegerlo y deben de conservarlo. En Ezequiel 46:18 dice así: y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. ¿Para qué Dios da un terreno? ¿Para qué Dios da una tierra a sus pueblos? Para que tenga donde vivir y no lo terminen echando, para que no ande alquilando en ningún lado. Dios nos da herencia. Dios da herencia a una persona. Esa persona viene, en este caso los padres de Nabot, y le heredan a sus hijos para que los hijos no anden rodando de lado en lado y tengan donde vivir. Ahora entendemos por qué Nabot se rehusó a vender la herencia. Porque Nabot dijo: no, Dios me guarde, dice, de vender la herencia de mis padres. Porque él estaba obedeciendo un principio bíblico, un principio de conservar la herencia en la familia para que la familia no anduviera rodando. Volvemos al verso 4 del texto que estamos leyendo en cuanto a la viña de Nabot. Y vino Acab a su casa triste y enojado, un poco paradójico. Estaba triste, pero a la vez estaba enojado por la palabra que Nabot de Jezreel, subraye Jezreel otra vez, Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. ¿Sabe qué hace este hombre? Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Ve cómo la manipulación no solo es de las mujeres, sino también de los hombres. Lo que él llegó es haciendo una escena de telenovela, y de las telenovelas bien malas, ¿verdad? Ni siquiera una telenovela bien medio graciosa, sino una telenovela mala, de esas telenovelas donde se cortan las venas, donde se rasgan con lechugas, donde hacen el ridículo, de verdad. Llegó a la casa, dio vuelta hacia adentro, para que no lo vieran, que le vieran en la espalda: no quiero comer, no quiero nada. Eso es como cuando los chiquillos se enojan porque la mamá les llama la atención. Se meten al cuarto, ponen la llave, se encierran y no quieren comer. Venga a comer, no se acueste sin comer. No quiero comer, y se encierran. Allá a las 2, 3 de la mañana se levantan a buscar porque el hambre no los deja dormir, ¿verdad? Porque no aguantan. Bueno, así estaba así estaba Acab. Se acuesta, se da la espalda, se acuesta hacia el otro lado y se pone su rostro triste y no come. Verso 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Ahí está, ya le había funcionado. Tenemos que mandar una alerta que me está pasando algo. A mí me causa gracia cuando leo esto, porque a veces hay personas que se ponen a ayunar, que dicen que ayunan para Dios, que debería de lavarse el rostro, dijo Jesús, y salir con la cara bien animada, y que nadie se dé cuenta de que está ayunando, porque eso es un asunto entre Dios y la persona, otra persona y Dios. Pero cuando usted llega y le dice: quiero un fresquito, hacen la cara así como que ya se están muriendo, y no. Ah, bueno, está bien. Y un pedacito de pan, un gallito, no, y una cara de tristeza, como que ya se desvanecen, como que ya se mueren. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están tratando es de motivar a la persona que le pregunte: ¿y por qué no está comiendo? Están ayunando. Estás ayunando para decir: ay, sí, es que estoy ayunando. Para levantarse el ego, para que la gente se dé cuenta que está ayunando. En vez de llegar animado, contento, ¿quiere comer? No, muchas gracias, no quiero comer, listo, no, tranquilo, no hay problema, no me den nada. Pero no, es la cara que así yo me imagino a este hombre acostado en la cama hacia el fondo, con una cara larga. ¿Por qué estás tan decaído? ¿Por qué está decaído tu espíritu? ¿Por qué no comes?
Y él responde, y solo imagínense a un niño grandote, a un bebote, hablando, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero y que si quería más, le daría otra viña por ella. Y él me respondió, yo no te daré mi viña. Él no le dijo así. Él le dijo, líbreme Dios de darte la heredad de mis padres. Así hubiera sido más entendible. Bueno, después de que él hace ese berrinche, después de que él hace toda esa escena telenovela barata, su mujer le dice, ¿eres tú ahora el rey de Israel? O sea, donde lo ve ahí todo acurrucado, todo echado, seguramente todo lleno de mocos y lágrimas y de todo. Y usted no es el rey de Israel. Es lo que le está diciendo Ezequiel. Levántese de ahí, párese de ahí, ¿qué está haciendo? Levántate y come y alégrate. Levántese. No sea llorón. ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién es usted? Usted es el que manda aquí. Usted es el que gobierna aquí. Bueno, todo eso lo estoy añadiendo yo. Pero es para ponerle como énfasis, ¿verdad? Como ya ese hombre se puso medio telenovelo, entonces poniéndole un poco más de énfasis. Alégrate. Y escuche lo que dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ay, mis hermanos, este hombre, por el texto, por lo que estamos leyendo, sin carácter, que se amedrentaba, se enojaba, con una facilidad de hacer el ridículo para que su esposa interviniera por él. O sea, era como un bebote haciendo berrinche. Hay muchos hombres que son así, tiran a la mujer al frente. Vaya usted al frente. Todos los problemas, no, vaya usted, resuélvalo. Los chiquitos se los mando a usted. Tengo problemas en el trabajo, se los mando a usted. Vean, mis hermanos y mis hermanas, esto hace y muestra solamente una persona que no ha asumido la responsabilidad de guiar a su familia en sacerdocio. Y eso se da muy común, mis hermanos. Se da muy, muy común, donde un hombre cede la autoridad a la mujer, la responsabilidad a la mujer, convenientemente, y la mujer la toma con toda la fuerza y se apodera de eso y dice, ahora yo aquí soy la que tengo los pantalones. Y empieza a utilizar esa forma de actuar, y esa es la conducta jezabelina. ¿Ve que no tiene que ver con sexualidad? Tiene que ver con manipulación. Yo te daré la viña de Nabot, es lo que le dice. Yo te daré la viña de Nabot. Lo que está viéndose aquí, básicamente, es que quien gobernaba ahí, quien ejercía el poder, quien ejercía la autoridad, era la reina, Jezabel. Acab no solo era un monigote, mi hermano, mi hermana, que aparentaba al pueblo que él era el que gobernaba. No solo era un monigote. Y perdone que utilice todas esas palabras, pero ahí está. En el texto está. El hombre está haciendo un drama, toda una escena, para que la esposa vaya al frente, en lugar de él ser el que da la cara. Entonces ella sabe lo que tiene que hacer. No lo que tiene que hacer porque Dios le mande, sino por lo que el hombre le está permitiendo hacer. Y por eso les dije, es un mensaje fuerte, muy confrontador. Y cada quien tomará, los que me escuchen por el canal o los que compartan esta prédica, cada quien tomará lo que le toca. Como dice el dicho popular, al que le cae el guante, que se lo plante. Ella viene, dice el verso 8, y escribe unas cartas en nombre de Acab. Las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Yo me imagino que en estos tiempos, en la actualidad, ella hubiera agarrado, se mete al perfil de Facebook de Acab y empieza a dar instrucciones como si fuera Acab. ¿Me explico? Más o menos eso es lo que ella está haciendo. Ella está dando instrucciones, está dando a los ancianos qué tienen que hacer en el nombre de él. No era él. Y las cartas que escribió, dice el verso 9, decían así: proclamad ayuno. Oiga, qué hipocresía.
Proclamad ayuno. Se supone que el ayuno es para un asunto espiritual, para mejorar la parte de la afinidad para con Dios. Proclamen ayuno, dice, y pongan a voz delante del pueblo. Es el mensaje que ella está mandando. Un mensaje, aparte de que va en nombre de Acab, un mensaje, aparte de ser manipulado, es mentiroso, es doloso, es aparentar hacia afuera algo que no se está viviendo en el interior. Están tratando de mandar un mensaje muy espiritual hacia afuera, cuando en el interior lo que hay es un deseo exagerado de obtener algo, aunque sea por la fuerza. Proclamad ayuno y poned a voz delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan. Perversos es mentirosos. Entonces no solamente presenta Jezabel algo hacia afuera que es mentiroso, no solamente manipula la información y utiliza el anillo de su esposo, sino que busca personas mentirosas que apoyen lo que ella va a decir. Que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Que le digan a Nabot: usted ha blasfemado, usted lo que está haciendo es contra Dios y contra el rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Me están acompañando con la conducta jezabelina. Manipulación hasta los huesos, manipulación hasta la tumba, manipulación a costas de la vida de otra persona. O sea, lo obtengo porque lo obtengo. Mi hermano y mi hermana, esto es algo horrible. Por eso el título también es horrible. ¿Y por qué es horrible el título? Porque lo que está haciendo es enseñándonos a nosotros una conducta no solo dolosa, sino una conducta infernal. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, mentirosos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, vea que no le mandaron a decir a Acab, porque Acab todavía estaba haciendo seguro su escena en la cama, esperando hasta que le llegaran y le dijeran: ahora sí, papito, y ahora sí le resolví el problema. Ahora sí, mi chiquito, levántese, papito. Aquí, mientras yo esté aquí en esta casa, aquí, a usted nadie me lo atropella. Yo lo voy a defender, sea como sea. Y le llegaron y le dijeron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Hermanos, esto es fuerte. Esto es cruel. Hay un montón de cosas que se están dando acá que ya nos proyectan a nosotros. ¿Por qué Jezabel terminó como comida de perros? ¿Por qué terminó muriendo ahí? Porque atropelló todos los mandamientos que puedan ser establecidos para un sacerdocio, para una familia, para un gobierno. Todo fue atropellado por ella, por pura manipulación. Acab era débil, caprichoso, obstinado y sin temor a Dios. Jezabel era fuerte, dominante, manipuladora y también sin temor a Dios. Subráyelo, mi hermano. Él era débil, ella fuerte. Él era obstinado, ella era dominante. Ella era manipuladora. Verso 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab. Ahora sí, se acerca donde está Acab y le dice: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero. Porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar la posesión de ella. Cuando él hace eso, mi hermano y mi hermana, cuando ella hace eso, eso no le pertenecía a él. Era una herencia. Le pertenecía a la familia de Nabot. Muerto Nabot, le corresponde a la familia. Entonces ya le suma un pecado de atacar y tomar lo que no le pertenece. ¿Me explico? Ya no solamente ya mata, sino que roba. Porque la herencia es herencia. Pasa de generación en generación como estaba establecido.
Por eso es que Dios llega y dice en el verso 17, dice: la palabra de Dios vino de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántese, descienda a encontrarse con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y he aquí, él está en la viña de Nabot, el cual ha descendido para tomar posesión de ella. Ahora sí, Elías, váyase a buscar a Acab. En este momento va a ir, lo voy a traducir a nuestro tiempo, se lo va a encontrar con el abogado, donde está haciéndole las escrituras para hacerle el traspaso de la viña de Nabot hacia Acab. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? O sea, lo mataste y le quitaste, lo mataste y le robaste, y volverás a hablarle diciendo, o sea, llámele la atención por eso: mataste a Nabot y le quitaste lo que le correspondía. Pero dígale también esto: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Voy a hacer una pausa aquí, porque esto se cumple, pero no en Jezreel, sino que se cumple en Samaria. Cuando muere Acab, los perros lamen la sangre, pero la lamen en Samaria, no en Jezreel. Por eso le decía que preste atención al nombre. Pero según los expertos, los eruditos, esto sucedió porque Nabot había tenido un aparente arrepentimiento delante de Elías Tisbita. Entonces, al final de cuentas, el ejercicio de la sentencia no le pasa en el 100% a Acab, porque Acab en alguna manera, aparentemente, y subrayo aparentemente, se había arrepentido, mas no dice eso de Jezabel. Jezabel era obstinada, Jezabel era una persona dominante, y Jezabel no le importaba lo que Dios hiciera con ella. Entonces le dice Acab a Elías, y préstele atención: ¿me has hallado, enemigo mío? Imagínense, mi hermano y mi hermana, se voltea y le dice: ¿me encontraste enemigo? No que me encontraste enemigo, sino que le está diciendo a Elías: usted es mi enemigo y me lograste encontrar. Como diciéndole: ¿cómo supo que estaba yo acá? ¿Cómo supo que estaba aquí firmando el documento? ¿Cómo supo que me encontraba yo en este lugar, en este momento, a hacer el traspaso? Porque Dios se lo había dicho. Pregunta: ¿creemos que Dios está en control de todo? Amén, ¿verdad? ¿Creemos que Dios todo lo sabe? Amén. ¿Creemos que nadie va a engañar a Dios? Ahora voy a hacer otra pregunta: ¿creemos que alguien puede salirse con la suya en contra de la voluntad de Dios? No. Y eso le pasó a ella. Y le dijo: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado. Y le voy a decir por qué lo encontré: porque te has vendido a hacer lo malo de delante de Jehová. O sea, te vendiste al mal, te entregaste al mal, decidiste ir por lo malo y dejar lo que es correcto. Decidiste entregarte a las cosas que te llamaban la atención en lugar de atender el mensaje que había en la boca de Nabot en cuanto a la voluntad de Dios hacia las heredades. En otras palabras, cambió los mandamientos de Dios por lo que él quería y lo que su esposa quería. He aquí yo traigo mal sobre ti, dice, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Preste atención a esta sentencia, mi hermano y mi hermana. Y pondré tu casa como casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Aquí hay un montón de cosas graves. No solamente pecó Acab, no solamente pecó Jezabel, sino que hicieron pecar al pueblo. O sea, arrastraron al pueblo en una mentira porque estaban presentando una apariencia y el pueblo en realidad no sabía lo que estaba pasando en el interior de esa casa o de ese palacio. Y mi hermano y mi hermana, esto es grave, porque cuando usted toca el pueblo de Dios, usted se enfrenta directamente a Dios.
Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor camino a Damasco le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mi hermano y mi hermana no le está diciendo: ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué me persigues? Porque atentar contra el pueblo de Dios, atentar contra la iglesia de Dios, desviar a la iglesia de Dios es atentar contra Dios mismo. Pero de Jezabel ha hablado Jehová también diciendo: eso es lo que le va a pasar a usted, eso es lo que va a pasar a su descendencia, y ahora le voy a hablar de Jezabel. Pregunta: ¿quién fue la que estaba manipulando todo en la casa del palacio de Acab? Jezabel. Acab fue a ofrecerle a aquel hombre, comprarle, cambiarle. En realidad yo no vi en ese momento nada, cuando lo estoy leyendo no veo nada doloso. Él te compro, el otro le podía decir sí o no. El problema es que él llegó lloriqueando para despertar el espíritu jezabelino y que ella se levantara dominante y tomara decisiones por él. Y él se acomoda a eso. Eso mismo pasó, mi hermano y mi hermana, en el Edén. La mujer tomó la decisión por el esposo y el esposo lo permitió. Es una conducta repetida. Y no lo tome personal cuando estoy diciendo la mujer. Recuerde que estoy diciendo que la conducta jezabelina es de hombre y es de mujer. Pero es manipulación. Manipulación emocional, manipulación a través del poder, manipulación a través de los conocimientos. No importa qué tipo de manipulación se use, cuando la persona quiere someter a otra a que haga lo que yo quiero, eso es pecado y esto es aborrecido por Dios. Pero también de Jezabel ha hablado Jehová diciendo, verso 23: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo lamerán. El que fuere muerto en el campo, las aves del cielo lo comerán. Verso 25: a la verdad ninguno fue como Acab, hace como un paréntesis el escritor, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque, escuche, sígame en el texto, porque Jezabel, su mujer, ¿están leyendo conmigo qué dice? Lo incitaba. Otra vez, nunca hubo un rey tan malo, tan desobediente, tan desagradable para Dios como el rey Acab, porque su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. ¿Cuál fue el pecado de Acab? El pecado más grande que hizo él: permitir que su mujer lo incitara, porque ella lo incitaba y él consentía. Esa es una práctica sumamente pecaminosa, una práctica donde Dios claramente responsabiliza al hombre por su pecado de permitirse ser incitado, ser manipulado, y a la mujer por aprovecharse de eso. No sé cuánto tiempo tengo, pero con esto estoy cerrando. El mensaje es corto, el mensaje es puntual, el mensaje molesta, incomoda. El mensaje le mueve las fibras, especialmente a aquellas personas que son manipuladoras, a los matriarcados de las casas. ¿Ustedes saben qué es un matriarcado? Donde desde la mujer es la que manda. Mi hermano y mi hermana, no confundamos. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo en igualdad de condiciones. Le dijo al hombre y a la mujer que cogobernaran, que coadministraran. Pero debido a la caída del hombre y la mujer delante de Dios, cuando atendieron la voz de Satanás, Dios estableció un orden donde le dijo a la mujer: sujétese. Le dijo al hombre: ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la cruz. Pero cuidado, eso es lo que aprovecha una persona con el espíritu de Jezabel manipuladora. Me tiene que amar
porque Dios dijo que me ame hasta la cruz. Sí, eso dijo Dios, pero no por encima de Dios. El hombre debe amar a su mujer, debe de ser quien soporta y guía a su mujer, en el tanto la mujer no lo incite a hacer cosas contra la voluntad y el carácter de Dios. Ahí se dice, hasta aquí, ya de aquí no camino contigo. Mujer, respete a su marido en el Señor, lo cual significa también que la mujer debe respetar al marido siempre y cuando éste no la guíe a hacer cosas contrarias a la voluntad del Señor. ¿A qué vamos con esto? ¿Quién debe estar primero en la casa? ¿Quién debe estar primero en la familia? Dios. Es el que debe dirigir todo, Dios. Dios estableció reglas de heredad, Dios dijo así es como se conducen, y ninguno tuvo en cuenta a Dios. Ninguno. Me refiero de Acab y Jezabel. Solamente Nabot. Nabot dijo, Dios me libre de vender la heredad de mis padres. Él estaba atendiendo mandamientos que estaban en la ley del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hoy en día, la actuación de muchas personas es exactamente la de ese tiempo. La ley ya no manda para aquí, la ley no tiene que ver nada conmigo, eso es antes, no es ahora. Por lo tanto, yo voy a hacer como quiero, yo voy a decidir, y así es como funciona mi casa, así funciona mi familia. Y Dios dice claramente que eso es abominación para Él. ¿Saben qué es abominación? Algo que produce asco. Algo que produce que Dios diga en el Apocalipsis que cuando ve a las personas que no son frías ni calientes, o sea, no toman una decisión de vida en favor de lo que es el reino de los cielos, y son tibios, los vomitaré de mi boca. Pregunta, mis hermanos y mis hermanas, pregunta, ¿les parece duro el mensaje de hoy? Pues sí. ¿Les parece fuerte el mensaje de hoy? Pues sí. Pero eso no es hoy, fue ayer también. Por eso hay gente que se acercó al Señor, discípulos, y le dijeron, Señor, duras palabras son estas, ¿quién las ha de soportar? Mira que la gente se está yendo. Y Jesús dijo, ¿ah, sí? ¿Y ustedes también se quieren ir? Porque aquí no se trata, mi hermano, si nos gusta o no nos gusta lo que Dios dice. Se trata de que lo que Dios dice se acata, se obedece, se hace, nos guste o no nos guste. Porque Dios no está en un concurso de simpatía, Dios no está haciendo proselitismo, Dios no está tratando de convencer a nadie, diciéndole, mire, ¿qué te parece si lo hacemos así, si lo hacemos así? ¿Qué te parece si nos movemos por aquí o nos movemos por acá? Dios dice y el hombre obedece. Cuando Él está de frente a Mateo, Él no le dio argumentos, Él le dijo, sígame. Y los discípulos se levantaron y lo siguieron. Pregunta, mi hermano y mi hermana, y los que me oigan por el canal, pregunta, ¿quiere usted obedecer a Dios realmente? ¿Quién dice amén? ¿A pesar de las consecuencias? ¿Quiere usted, hombre, obedecer a Dios al grado que incluso podría ser que su mujer no esté tan contenta con esto? ¿Quién dice amén? ¿Quiere usted, mujer, obedecer a Dios al grado que aunque su esposo no esté tan contento con lo que usted está haciendo? ¿Quién dice amén? ¿Usted sabe qué es amén? Así sea. O sea, está diciendo, estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Pero yo le voy a sumar algo a ese amén. Vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a obedecer a Dios y nos vamos a someter a su palabra. O caso contrario, podríamos terminar como alimento para perros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias por venir a nuestras vidas, Señor, a hablarnos fuerte, Señor, a sacudirnos las bases
de lo que nosotros consideramos correcto. Te damos gracias, oh Señor, porque tú eres el soberano, eres el Rey, porque tú eres, Señor, el que merece toda gloria y toda honra, Señor. Es a ti, Señor, a quien la boca debe confesar y nuestras rodillas doblarse en testimonio de que tú eres el Rey, que tú eres el digno de adorar, que todo gira alrededor tuyo y no alrededor nuestro. Hoy, Señor, te ruego personalmente que me ayudes a mí, Señor, y me des la fuerza, Señor, para tener presente en todo momento que cada decisión tiene una consecuencia. Y que me ayudes a mí personalmente, Señor, a que las decisiones sean conforme a lo que tú dices. Así las consecuencias no me sean favorables, pero sean actos que te agradan a ti, Padre. Porque no estoy por complacerme a mí, Señor, estamos por complacerte a ti. Y que mis hermanos y mis hermanas que están acá y me están oyendo, Señor, puedan analizar, puedan discernir, puedan escudriñar este mensaje, Señor. Y como dije al principio, oh Señor, ayúdanos a nosotros a poder tomar ese dicho popular que al que le cae el guante, que se lo plante. Señor, gracias por esta noche. Bendecimos tu nombre. Bendecimos, Señor, tu palabra, y te rogamos y te suplicamos que no nos dejes desviarnos ni a derecha ni a izquierda, que pongamos la mirada presta en ti desde el principio hasta el final, y si por eso hemos de morir, que muramos con la cabeza erguida diciendo, Señor, que es por ti, en tu nombre, Jesús. Amén. Por encima de él nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado en el Rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal, para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mal, y en su muro está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorad al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, Espíritu Santo, haz arder en mí la presencia de Jesús, Rey
salvaría.